Este es un episodio diferente en Recordarte. Es el primero que surge de una colaboración con Cecilia Colasi, una mujer uruguaya apasionada por las palabras que decidió montarse en este tren de contar la vida. Es también el primer episodio en el que escucharán un protagonista que no es colombiano. Esta vida que contamos hoy viene del sur, igual que ella, y nos trae la música de otro acento, de otros contextos, de otro origen, pero la vida ahí, siempre dispuesta a contarse. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. A Pata Ismendi se lo ve siempre con una cámara, sacando fotos. A veces en un asentamiento, una marcha, en la chacra del Pepe Mujica o en cárceles con personas privadas de libertad y enfermas de VIH. En su mano tiene tatuados el nombre de sus hijos y la palabra plan, escrita en ruso, una palabra que necesita ver todos los días para mantener el curso. Sus fotos hablan a gritos, potentes, precisas, emergen y revelan universos incómodos a la hegemonía diaria de la cultura de las pantallas y las redes sociales. Muestran y amplifican miradas sobre vidas distintas, que la mayoría de las veces no vemos aunque nos pasen por delante de los ojos. Dicen en Euskadi que los de Bilbao nacen donde quieren. Tal vez es por eso que Julio Ismendi Artezamunoa, más conocido como el Pata, eligió nacer en Montevideo y proclamarse así más vasco que muchos. Tal vez por eso su historia no tiene un orden cronológico, sino que se cuenta a sí misma como quiere, saltando, volviendo, mirando hacia adentro, pero siempre y sobre todo, buscando. O sea, yo ya sé personalmente que no hay nada en este mundo que a mí me colme. Y eso, en mí, por ejemplo, particularmente me genera mucha paz. Constantemente estoy buscando, ¿no? Todo el tiempo. Y si arriba alguna cosa que ya busqué y encontré, busco como otras cosas más, ¿no? Eso me mantiene como mucho movimiento, me mantiene revisándome también a mí, saliendo de mi zona de confort. La vida como viene. Me parece de las mejores frases de este año, ¿no? La vida como viene. Chao. Y me pareció tan maravillosa, tan simple y tan maravillosa. La vida como viene. Pero yo lo que tenía claro es que no iba a ir para atrás. Que mi camino es para adelante en cuanto a vivir o sobrevivir de lo que hago. Y de lo que estudié y lo que quiero. Llegamos hasta el asentamiento Nuevo Comienzo. Vamos a conversar con Pata Ismendi. Él es fotógrafo y también es uno de un grupo de referentes que llegó hasta acá y que está haciendo cosas por este asentamiento. Durante la pandemia a todos nos sucedieron muchas cosas y Pata no fue la excepción. A él la vida lo llevó a poner su hombro en una lucha común, a enfocar su lente hacia una realidad dolorosa que pedía ayuda a gritos. Un día, mientras miraba las noticias, el Pata escuchó que empezaban los desalojos en el asentamiento Nuevo Comienzo. Esto surgió así, yo estaba viendo el informativo hace 2 años y estaban haciendo procedimientos, estaban haciendo allanamientos a la policía en el asentamiento y fui con mi cámara. Y da la casualidad que me encuentro con varias personas ex privadas de libertad que estaban viviendo ahí, ya las conocían. Claro, no me pude ir más allá, porque iba a sacar fotos y había un merendero que tenían leche. Entonces ya empecé a pedir leche porque acá generar vínculo con esas personas para que no sea tipo zoológico, ¿no? Que no va a sacar fotos tipo zoológico, chichi, y me voy. O sea, generó un compromiso, yo iba todos los días durante muchísimo tiempo, más de 1 año y pico, mi vida estaba ahí, en un momento como que estaba como muy pasado, porque estaba todo el tiempo ahí. Y es que a Pata la cámara lo arrastra a este tipo de lugares, a estos márgenes que para otros pueden ser incómodos. Mientras hay quienes buscan la paz en lugares más comunes, él la encuentra en el quicio que se sale de la puerta, ahí donde cruje, justo en el límite. A mí me apasiona
estar en las cárceles, me apasiona estar en los asentamientos, me apasiona estar en ese ruido, ¿no? En esa cuestión de lo que rechina, de lo que no sé qué, porque yo me siento cómodo ahí. Me siento, es como a veces difícil de explicar a veces cuando trato de decirlo, ¿no? Porque no, pero es un lugar, a mí eso me da paz. La cárcel me da paz, el asentamiento me da paz. Trabajar con gente amiga con VIH que luchen me da paz. O sea, es rarísimo. Imagínate también el nivel de intensidad, porque yo vibro muy alto y mi intensidad requiere, ¿no? Intensidades también que a mí si no es como, no me aguanta nadie. Asentamiento se le dice en Uruguay a la ocupación de tierras por parte de vecinos y familias organizadas que no tienen otra solución de vivienda. Tienen otros nombres en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina se les llama villa y en Colombia se les dice invasión. Nuevo Comienzo se formó a principios del 2020. Casi 300 familias, muchos vecinos con trabajo pero sin otra solución de vivienda, ocuparon un terreno que creían abandonado en el oeste rural de Montevideo. A los 3 meses, sin embargo, empezaron a llegar las intimaciones de desalojo. El terreno había lucido abandonado durante años, pero sí tenía dueño y no era un organismo público sino privado. Esto aceleró bastante los trámites de intimación y desalojo. Los vecinos organizados pidieron ayuda a la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, donde es docente el abogado Juan Zereta. En este contexto se conocieron él y Pata Ismendi, trabajando en equipo junto a otros actores sociales para ayudar a esas familias a no perder su vivienda. Sacar fotos sobre lo esperable o lo que se sabe, ya sabemos cómo es. Ahora, lo que no sabemos, o lo que no esperamos, o lo que no imaginamos, eso sí, o sea, mostrar una cara de asentamiento que tiene que ver con que no son narcos, que no son chantas, que no son vividores, que no viven de planes, que no sé qué. Entonces, básicamente fue eso, ¿no? Ese proyecto duró 2 años y que pasamos a otras cosas, pero seguimos manteniendo vínculo con ellos, muchos de ellos. El Papa vio las fotos, se consiguió una vivienda por primera vez en la historia para una familia de ahí, 2 subsidios de alquiler. O sea, un montón de cosas pasaron. Fue justamente su amigo Juan Zereta el que le dijo a Pata una frase que lo marcó y que dio un poco de sentido a lo que él venía buscando desde hace tiempo. Zereta dijo: nunca había visto abogar por algo con la fotografía, con una fotografía. Una simple imagen puede servir para poner en la palestra y visibilizar causas justas y relegadas. Y es verdad, se puede usar la imagen no solo para mostrar y para enterar a otras personas, sino también para defender, o para cuidar, o para proteger, o para visibilizar otras cosas que por lo general vienen ya con un peso importante de cosas que no son reales sin duda, y que pasan más cosas en mi barrio que en el asentamiento. Eso sin duda. Pero bueno, todo eso creo que también nos posicionó, en un momento se hizo como muy mediático y era increíble, ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia a pensar que esas cosas pasan en el África o en Ucrania. Y acá a 15 minutos del centro de Montevideo pasaban esas cosas, ¿no? A raíz de esa cercanía, de ir todos los días al asentamiento, el Pata entabló relaciones con muchos adolescentes que lo seguían mientras sacaba fotos. De ahí surgieron varios ahijados y ahijadas, a los que fomenta el estudio, comparte en redes sociales su progreso y les da visibilidad para conseguir una laptop o un celular o simplemente escucha cuando lo necesitan. Y ahí se dio eso que para mí es increíble, cómo que ellos, esa resiliencia, y encontraron a alguien simplemente que le prestó atención, que le dio una mano y que lo estuvo dispuesto a bancarlos y escucharlo. Que se les consiguieron cámaras de teléfono, cámaras, computadora, becas de estudio, siguen estudiando, ahora van a estudiar otro más de fotografía, ya están laburando y no costó nada. O sea, a veces pensamos que depende de otras cosas y no es plata. Es simplemente poner el cuerpo y eso que hablaba hoy, devolver un poco lo que han hecho por uno también, ¿no? No particularmente esas personas. Hacer algo por alguien, en mi caso, me salva. Ni más ni menos. O sea, me saca de mí, me enfoca en otras cosas y me conecta con lo más puro, lo más sano de mí. Entonces yo lo necesito para vivir eso. Entonces se da esa simbiosis. O sea, lo hago porque yo digo que es mi obligación. No es que es mi opción. Lo hago porque considero que es mi obligación. Y tengo un montón de cosas, 3 hijos en la vida, papá. Y pero a mí las cosas que me hacen vivir las tengo que cuidar.
como lo hicieron conmigo, ¿no? Por eso ni más ni menos como seguir, es como una cadena de favores. En septiembre del 2022, en Argentina se inicia Ni un pibe menos por la droga, impulsado por Familia Grande, Hogar de Cristo y Caritas Argentina. Entre su plataforma de propuestas para frenar el consumo de drogas, solicitan que se analicen y contemplen, entre muchos puntos, la elaboración de políticas públicas que atiendan a todas las personas que están en consumo en sus propios barrios. Lo es, porque está justo. ¿Y este estamos? ¿Qué es esta actividad? Mira, es esto. Hace una semana que venimos, Ni un pibe menos por la droga. Estamos preparando también el encuentro de mañana en que el Hogar de Cristo cumple 15 años. En el Luna Park. Además de fotógrafo, Pata es operador terapéutico en adicciones. A través de su amistad con el cura argentino que vive en Uruguay, Carlos Aracine, se conecta con los curas villeros y asiste a la marcha y posterior concierto en Luna Park a beneficio de la causa. Los curas villeros son una figura emblemática en Argentina. Son curas comprometidos con los derechos humanos e injusticias sociales que trabajan codo a codo en las villas miseria para mejorar la calidad de vida de su gente. Las villas funcionan con sus propias reglas y no siempre puede entrar alguien de afuera. La invitación fue demasiado tentadora para alguien como el Pata, con su sed de realidades que vibren en su misma frecuencia y su desinterés por cuestiones materiales. Aceptó participar de manera honoraria y le pagaron el combustible para poder ir. Yo acá soy muy amigo de Carlos Aracine, que es un cura pasionista que está en Santa Gema, en Laguna Baroñas, y él es argentino, hace muchos años que está acá y es el nexo con los villeros. Y nada, es un puente maravilloso, ¿no? Y es como la gratificación absoluta. Y fui por la nafta, por ejemplo, me pagaron la nafta, fui por la nafta. Y así te vas enganchando con una cosa, con otra. Y eso es como una cuestión de vivir aquí y ahora constantemente. Y nada, es como el efecto más inmediato que genera en mí, yendo todos los días al asentamiento, como estaba yendo durante 2 años, era que no me quejaba. Eso es como inmediato. Y en mí, que soy un gran quejón, es como, no me quejo. Pata está convencido de que la vida es una constante sorpresa, y él está atento a descubrirla. Esa búsqueda de lo inusual, de lo diferente, lo lleva a asumir o aceptar la vida tal como viene. La vida como viene. Me parece de las mejores frases de este año, ¿no? La vida como viene. Chao. Y ellos hacen ese laburo con los gurises y con la gente en consumo, carrera. Y me pareció tan maravillosa, tan simple y tan maravillosa. La vida como viene. No, porque yo me hubiera imaginado, me merezco. Cuando la vida viene como viene, es como viene. Y ahí yo la acepto y a partir de ahí, nada. Bueno, eso fue otro ejemplo también de que reforcé todo lo que creo y para dónde voy. Y para mí sacar fotos ahí es como estar, no sé, es la meca. Ese día el Luna Park, el emblemático estadio bonaerense, fue una fiesta. Una catarsis para todos, un fermento de dignidad y de lucha de muchos contra tantas injusticias. Todos los que estaban presentes vibraban en la misma frecuencia, estaban celebrando la vida. Realmente era una fiesta de los resilientes, de poder estar sin drogas, de poder vivir dignamente, de creer que hay una oportunidad. Y era como para mí, era como mis hermanos. Yo nada, cada diálogo que tengo con cada uno de ellos. Y sí, no, increíble. El Luna Park lleno, bueno con León. Detrás de su propia historia, de los hechos encadenados que él mismo dice siempre lo sorprenden, Pata encuentra una expresión espiritual muy poderosa, no necesariamente religiosa, pero sí profunda y amplia en toda su existencia. En mi opinión personal, a mí no me importa
a qué responda si a vos te sirve y te ayuda para poder parar tu consumo y recuperarte. Primera cosa. Después, es espiritual, no es religioso, tiene que ver con un poder superior que conseguimos nosotros, que puede ser cualquier cosa, es lo que vos consideres que te ayuda, que no es casualidad que hayas sobrevivido a un montón de cosas, que no es casualidad que no te hayas muerto. Porque en verdad yo estoy de este lado y tengo la suerte de poder contarla. Hay muchos que no pueden contar. Y bueno, y vivir la vida limpio, sin consumo de nada, de nada, te permite, bueno, tener un contacto con vos mismo y con la realidad. Y fumarte o bancarte o disfrutar la realidad como viene. La vida como viene. Si hay una característica en las fotos de Pata Ismendi, es abogar por cambiar historias, por visibilizar a minorías y movimientos sociales. En este camino, su obra ha retratado desde colectivos de mujeres con cáncer de mama hasta personas privadas de libertad con VIH. No le son ajenos los mundos incómodos que viven detrás de lo que no se muestra e incluso se oculta. Imagínate una cárcel, ¿no? Y la posibilidad de entrar con una cámara a la cárcel. Yo te podría decir que saqué muy poquitas fotos, las cuales guardé para mí, que son como golpes bajos, ¿no? Como más crudas. Pero el 90% de fotos que yo saqué tienen que ver con otra cosa, ¿no? El proyecto Vidas 12 tiene que ver con eso, ¿no? El del VIH en cárceles, por ejemplo, y la población trans, y bueno, un montón de cosas que abarcamos en ese proyecto. Y las fotos están como cuidadas, porque a mí me llamaba la atención. Sacar fotos sobre lo esperable, lo que se sabe, ya sabemos cómo es. Ahora, lo que no sabemos, o lo que no esperamos, o lo que no imaginamos, eso sí. En la cárcel, tuvo la posibilidad de compartir experiencias y escuchar historias de vida marcadas por el dolor. Nuevamente, el sentirse entre pares, escuchando y compartiendo el plato de comida, la cercanía, es algo que se palpa en su arte. Tal vez sea el conocimiento o reconocimiento de esa realidad íntima lo que se refleja en sus fotos y les da ese toque único. En las cárceles, muchas veces cocinan dentro de la celda, en ollas grandes para varios. Esa comida es conocida como rancho. También son conocidos los cortes carcelarios o lanzas, que son rudimentarios cuchillos que se fabrican ahí dentro. O aceptar la comida de ellos en la celda, lleno de cortes que tenían ahí, unas lanzas, y uno me conocía, y aceptar la comida que es lo que podían dar. Y yo sé comer eso con ellos, ¿no? O después sacar fotos en un módulo 3, que lo que era el Concargue, en el proyecto Vidas 2, donde quería participar un privado de libertad, y tenía un gesto muy duro, ¿viste? Y él me dijo, yo no me puedo reír. Quiero participar, pero hace años que no me río. Y hay historias de esas increíbles. Y en verdad cada historia que me contaban y yo escuchaba y compartía era mi historia. Sin duda que era mi historia. Más o menos. Pero el mismo dolor, la misma sensación de vacío, la misma repetición, el mismo sistema de falso de creencia, el personaje. Finalmente Pata consiguió sacar la foto y es parte de la muestra Vidas 2, realizada junto a su socio Pablo Sobrino y donde pueden encontrarla. Allí es posible asomarse al instante en que la historia de una persona que no se ríe desde hace años y lo asume, quiere intentar cambiarlo con una foto. Quiere empezar de manera consciente una transformación, en apariencia mínima, pero en verdad gigante. Entonces era como que yo me encontré conmigo mismo en todas las historias que yo estuve recorriendo. Y ahí también te hermana algo. Es más tribu mío, un privado de libertad, que de otro tipo de persona. Me une mucho más a él eso. El que ya llegó y ganó y le fue bien, ponele, no sé qué será eso, pero le fue a mí, yo qué sé, está todo bien. Pero a mí me une y me hermana el que lucha por otras cosas, el que me identifico, o sea, tengo mucha más empatía con una persona así, habla de mí, y vamos a poner el foco en cómo salir de eso, ¿no? Y cómo vivir lo otro. En su carrera como profesional, las vivencias han sido muchas y no solo con minorías. Entre ellas, ha tenido la oportunidad de fotografiar y convivir con José Mujica, Pepe, expresidente de Uruguay, junto a Pablo Sobrino, amigo y socio de la Unión, que trabaja desde hace años para la cadena alemana Deutsche Welle, tuvo la posibilidad de conocerlo y empezar a fotografiarlo. Más allá de la ideología personal, Pepe Mujica es una figura de relevancia internacional irrepetible para el Uruguay.
Tener la posibilidad de compartir parte de su historia y retratarla fue otra dimensión en la carrera de Pata y también, ¿por qué no?, en su propia vida. Sí, la posibilidad de fotografiarlo para mí tiene que ver con la posibilidad de compartir con él y de compartir con el personaje histórico, con el político, con toda su historia, ¿no? Podrás compartir o no, pero es indudable que es un personaje importante histórico, ¿no? Y bueno, un gran resiliente, ¿no? Y está, he escuchado a veces cuenta algunas cosas, o sea que le pregunta a un periodista, estamos ahí, y realmente, ¿no? La sabiduría desde el dolor, el no revanchismo desde el dolor, de no cobrarle nada a nadie, de no tener dudas pendientes con nadie desde lo que pasó. Y de hecho, y la vida también se encargó de ponerlo en un lugar increíble, inexplicable. Y bueno, después la gente compartirá no en lo político, pero como personaje humano, y bueno, yo creo que se merece todo ese respeto, ¿no? Y bueno, y la cámara y la fotografía es lo que queda para mí como testimonio de eso. Y hace muchos años le saco a la misma persona y siempre encuentro como detalles nuevos o como que busco cosas nuevas. Su fotografía también busca detenerse en los pequeños puntos de interés, en lo cotidiano que diariamente cambia sin darnos cuenta. Me detengo mucho en las manos de él, ¿no? En los detalles de la cara, sobre todo las manos, los pies, las mocasines desembarrados, esas cosas, ¿no? Que es la cotidianidad de él. Pero esas manos y esos pies y todo ese cuerpo y esas arrugas y todo fueron los mismos que pasaron por un montón de cosas en esta vida. Y para mí una persona que se la juega por sus ideales, cualquiera sean, para mí es respetable. Y es muy respetable. Y esa es la posibilidad también de respirar eso, ¿no? De las elecciones que ha tomado, de la forma en que vive, de cómo ha sido esta vida para él, de lo que precisa para poder vivir y de lo que no. Y bueno, ahí también hay otra forma donde yo me identifico. Las fotos de Pepe Mujica, esparcidas en los años y en su trabajo, también le sirven como una especie de testigo para su arte, una constante en el tiempo que le muestra cómo ha ido cambiando su mirada y su reflejo en ellas. Desde que empecé a sacarle fotos a él hasta ahora, y yo cómo he evolucionado en mi forma de sacar fotos, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Al principio nos miramos para atrás y decíamos, mirá lo que hacíamos. Y a veces está como me siento incómodo con las fotos que yo mismo hacía, como sacándola del proceso, que esa primera foto fueron lo que me llevó hasta acá. Y bueno, ese afinamiento que tiene. Yo no sé si lo dije, pero una característica real mía, que mi sagacidad o mi agudez y mi percepción y mi sensibilidad en la fotografía está íntimamente unida a mi estado. Cuando me aprieta mucho la vida, estoy más fino. Cuando está bastante complicada, estoy más fino. Esa es la cuestión que a mí me funciona de manera como mágica, ¿viste? Cuando está todo bien, pero cuando está apretada, se ve que evidentemente uso todo lo que está a mi alcance para poder decirlo, transmitirlo y que a mí me reconforte. Entonces, esa agudez y esa afinidad, esa cosa fina, tiene que ver con eso, sin duda. Y ahí estamos hablando de que la herramienta es la cámara, es la fotografía, pero en verdad está hablando de mí. Y eso es lo que me diferencia de otra gente, para bien y para mal. O sea, es lo que yo interpreto, siento y en cada foto hay un sello mío. Eso es real. Hasta aquí hemos conocido al Pata fotógrafo, apasionado por las causas sociales o aventurero, pero no siempre fue ese el eje de su vida. Hace 10 años, Pata no se dedicaba a la fotografía ni a su trabajo como terapeuta con personas que sufren adicciones. Trabajaba en una empresa de informática de Montevideo y la fotografía era apenas un hobby. Pero fue en ese tiempo que decidió empezar un proceso de cambios que lo llevaron a este lugar en el que se encuentra ahora. Yo empecé a consumir drogas como de grande, por alguna forma, 21, 22 años. Si hay una edad para empezar, pero yo no empecé de adolescente, no fumaba, yo no tomaba alcohol, no me interesaba, ni me interesa, obviamente, pero nunca fui de eso. Yo sí, mi consumo lo descubrí un día en un boliche, que era un saque de cocaína, y a partir de ahí yo me di cuenta que había algo ahí que, equivocadamente, obviamente, llenaba un espacio, un vacío que no lo puedo llenar de otra forma.
Y a partir de ahí hice el camino que hacemos todos los adictos con el consumo de drogas, ¿no? Empezás de una manera y terminas de otra. Fueron 15 años de carrera y la forma de comenzar fue como siempre empezamos. Un poco, otro poco, en Benadán, y después empecé a tomar de una manera, después los viernes, después los sábados, después los domingos, ¿verdad? Hubo momentos, sin embargo, en que no consumía, pero esa espiral de idas y venidas se fue alargando hasta llegar a un punto de quiebre. Tuve una vida, tuve hijos, tuve parejas, hay momentos que no consumía, momentos que consumía más, y ya a partir de los últimos años sí empezó a desencadenarse como una cuestión imparable, que era insostenible, y bueno, hasta ese amargo final de que uno termina perdiendo todo, casi todo, sobre todo perdiéndose a uno, que es lo que a todos nos pasa, a los adictos, ¿no? Y terminé con gente que no quería estar, en lugares que no quería estar, haciendo cosas que no quería hacer, compartiendo cosas que no quería, y usé una enfermedad de la negación, ¿no? Siempre depositando la responsabilidad y la culpa en los demás. Sin embargo, y pese a todo el tsunami que provocó en su vida la adicción, Pat agradece haber vivido todas esas cosas. Solo habiendo pasado por ellas para superarlas es que su vida por fin tuvo otra trascendencia y otro sentido. Simplemente vivir. Yo no tengo problema en decirlo, yo soy adicto, estoy limpio hace 10 años. Entonces eso para mí es muy importante porque ponerle que tengo la ventaja, por llamarlo de alguna manera, de no solo haber estudiado, sino cuando trato con un paciente, no hay nada que un paciente diga que hizo o haga o hará que yo no lo haya vivido. Y yo ya he estado en muchos lugares que ese paciente estuvo, o similares, ¿no? Y bueno, el estar hace 10 años limpio también habla de ese proceso. Ese proceso de cambio iniciado hace 10 años desencadenó una transformación total en su vida. Las vivencias de su historia y la sensibilidad al dolor se destilan en sus fotos, no solo en la lección del momento, sino también en los rostros y en los gestos, fugaces y precisos. Su forma de hacer fotografía está totalmente alineada con su identidad y su tránsito por la vida. Hace 10 años todo, 10 años limpio, 10 años que elegí vivir de esto, 10 años de un montón de cosas en mi vida, que bueno, que antes no se podía por determinadas situaciones, y, y bueno, poder también visibilizar otras cosas y darle otro... Es como cuando yo cuento que saco con las tripas, saco con el corazón las fotos, ¿no? Yo lo saco de una perspectiva de la mía, que tiene que ver con el sentir, con el no tapar. El adicto tapa, muchas veces por dolor, por lo que sea. Y bueno, vivir una vida limpio significa también vivir la vida de una manera transparente, honesta, con valores, en lo posible. Y bueno, la fotografía, por ejemplo, lo que exenta es, ¿no? A lo que yo busco, ¿no? A lo que yo disparo o al ojo que yo puedo tener. A mí cuando me contratan o me llaman o lo que sea, yo ya sé lo que me están tratando de pedir. Y a mí no me cuesta nada eso, está en mí. Llámese un don, llámese una posibilidad, o lo que sea. Eso a mí me da, eh, no sé cómo decirlo, capaz que cierta, entre comillas, ventaja o de que no paso por un montón de trabas o cosas que capaz que muchas personas pasan. Yo ya estuve ahí y mi vida hoy tiene que ver con otras cosas más luminosas, ya estuve en otro lugar más oscuro. Entonces ya no tengo problema en decirlo. Pata piensa que el adicto consume por dolor. Puede parecer que lo haga por placer, pero no. Él insiste que siempre hay un dolor profundo. Un dolor que muchas veces refleja un síntoma familiar de algo que no funciona, algo que no se dice, de lo que no se habla, porque eso significa la adicción, lo no dicho, lo que se tapa, lo que se esconde, y las raíces siempre son hondas. Y bueno, pero también es adicto en un sistema familiar, es ese tapón de la luz que salta y que denuncia que hay algo que está mal, ¿no? En esa familia. Siempre que hay un adicto a una oveja negra, como quieran llamarlo, en verdad la denuncia es de que algo en ese sistema familiar está funcionando mal, por supuesto, de una manera no sana. Entonces eso le quita credibilidad y el foco se va para eso, ¿no? Y toda la familia termina corriendo atrás del adicto. Porque para que haya un adicto siempre hay un codependiente atrás, que está financiando, cuidando, dándole abrigo, casa, comida, ¿no? Y bueno, ese proceso es bastante doloroso, donde no lo puedes ver. Es una enfermedad de la negación. La negación es eso, no lo ves, no existe. Y vivís en un mundo imaginario. Pata no tuvo en realidad una epifanía o un momento retratado en bronce en el que un hecho lo llevó a darse cuenta y querer cambiar las cosas. Fue una suma de ellos,
un desborde incontrolable y la necesidad de hacerse cargo y tomar las riendas de su vida. Una falta de hacerse cargo y de ser responsable. Y bueno, fue una época muy dura, muy difícil, donde hacemos daño sin querer y a los que tenemos más cerca. Es una cuestión como que inherente al adicto, ¿no? Vamos como, yo digo que es una enfermedad bastante contagiosa de alguna forma, ¿no? Vamos contagiando a la familia, contagiamos a las parejas, los hijos. Y tal, yo me daba cuenta que no podía parar, que se iban a dormir y yo no podía parar. Eso sí sabía, y que me pasaba algo, pero no sabía que estaba enfermo. Por eso los adictos no somos culpables, pero somos responsables de nuestra recuperación. Entonces, eso es lo que de alguna forma empezamos a enmendar con la gente. A veces tenemos la suerte de que la gente acepte nuestra enmienda, hicimos mucho daño. Hay gente que no, y tiene su tiempo, y bueno, es respetable. Y yo no puedo cambiar las cosas, no puedo controlar nada. Lo que puedo es encargarme de mí y hacerme cargo de mí. Y estar limpio 24 horas hace más de 10 años es mi responsabilidad. O sea, nada, de lo que le digo a mis pacientes, ¿no? De la última estamos, capaz que yo estoy más lejos, pero de la próxima estamos a la misma distancia. Es una enfermedad que no tiene cura, es crónica, y que el tratamiento que tiene es estar en recuperación, que es muy diferente a estar abstinente. Lejos de ser una recuperación conclusa y acabada, la recuperación del adicto es un trabajo diario y para siempre. Este es el verdadero punto de quiebre y cambio de paradigma. Hay que aprender a vivir de nuevo. Por eso es más difícil, para mí, es más fácil, mejor dicho, dejar de drogarse que vivir sin drogas, ¿no? En mi vida, dejar de drogarme con todo lo que implicó y todo, fue fácil. Lo difícil es vivir sin drogas. Aprender a vivir una vida que todo lo que está sujeto a la verdad y lo que vos tenés como verdad está sujeto a revisión. Todo lo que yo sé sobre la verdad de antes, ¿no? Entonces es como aprender, y es una de las pocas situaciones en la vida socialmente donde el rendirse tiene que ver con una cuestión buena, ¿no? Socialmente, ¿no? Retroceder, nunca rendirse jamás. Acá los adictos, el rendirse para nosotros es lo más valiente que hacemos, aceptar de que no podemos con esta enfermedad, que somos impotentes, de que lo intentamos de todas maneras y nunca funcionó. Entonces cuando te rendís, no solo pedís la ayuda, sino que estás dispuesta a aceptar la ayuda. Y ahí nos ayudamos entre los que vienen más adelante. Y la vida es eso, lo simple, disfrutar de lo más simple que tenemos, que antes no lo podíamos ver. La otra cara de la carrera es la muerte. Como él mismo nos explica, esta es una enfermedad de desequilibrio mental y potencialmente mortal. Es por eso que es preciso reconocerla cada día para lograr contenerla. Es un segundo. Mirá, hace poco me tocó ir a pedir a un compañero que tenía 31 años limpia. 31. Y se mató. O sea, como toda enfermedad de vigilancia, de nada, ¿viste? Es de obsesión y de compulsión, de tenerle mucho respeto, y de, como cualquier otra enfermedad, tratarla y ser responsable, básicamente, de todo lo que hago y digo y bueno. Para el pata, el adicto es un tapón de luz que salta en una familia, y la única forma de sanación posible es visitar el pasado y en ese viaje entender de dónde viene ese dolor. Siempre toca visitar el comienzo para seguir mejor hacia adelante. Yo entré a trabajar con 17 años a una droguería que era de mi papá, ahí, y iba al colegio en los Maristas de mañana y me cambiaba y me iba a trabajar a la droguería ahí. Mi papá después se enfermó de esclerosis múltiple, entonces cambió absolutamente mi familia y la forma de poder sobrevivir. Y ahí se me hizo bastante difícil seguir yendo al liceo, me quedaba una materia de sexto, y entré a trabajar en un estudio contable y después entré a trabajar en Arnaldo Castro, que es una empresa de computación muy grande acá. Y trabajé de los 17 años hasta los 40, no me acuerdo, pero trabajé 27 años, prácticamente toda mi vida ahí. Pata nació en una familia de 5 personas. Tiene 2 hermanas y su padre, como nos cuenta, cumplió un rol fundamental en su vida. Tengo recuerdos de mi papá, un padre muy dulce, muy cariñoso conmigo. Él era golero de fútbol, yo fui golero por él. Y tengo recuerdos de mi niñez de ser muy cuidadoso, de ser más mamá que papá. Como la dulzura esperable de una madre era la dulzura del padre, ¿no? Me identifico mucho más con él. Me llamo igual que él, Julio César Aizmendi, igual que él. Y bueno, yo entendí su historia también. Y así fue entendiendo de dónde venimos todos y qué nos va pasando. Y
Y también en mi proceso me ayudó a perdonarme y perdonar a los demás, ¿no? A entender de que todos hacemos lo que podemos y que a veces esos padres y esas madres vienen de otros padres y otras madres que también vienen de otros padres y otras madres y bueno, al menos yo que también soy papá, de poder entender un poco, ¿no? Sin juzgar tanto y bueno, y también sigo siendo hijo, entonces eso, siempre seguimos siendo hijos, ¿no? Y esperamos determinadas cosas y hay una cuestión a veces cuando no están de huerfandad, que seguimos como experimentando, ¿no? Que seamos grandes y maduros y lo que sea, siempre experimentamos eso. Pero bueno, es una reconstrucción de mi historia también, ¿no? El suceso de la muerte de su padre obviamente cambiaría la dinámica de toda la familia. Hasta ese momento vivían en Pocitos, un barrio de clase media alta, y el Pata iba a un colegio privado. Su madre trabajaba como asistente social, su padre tenía una droguería y tenían una vida sin necesidades hasta que ese evento trágico la cambió para siempre. Y bueno, ahí fue un cambio salado, me acuerdo que fue un cambio importantísimo, de mucha pobreza, no digo que faltara para comer, pero mucha situación de apriete y de pues, tener que trabajar. Sí, fue un cambio bastante fuerte, ¿no? Como que se descalabró, o se terminó de descalabrar todo y ahí fue como un reposicionamiento. Y yo me fui de adolescente, ya con una primera novia, me fui 18 años por ahí de mi casa, 19, y me fui, me escapé, no sé, según como lo veremos. Y bueno, ese camino tuvo un montón de cosas lindas y feas, como todos los caminos que tomamos, pero siempre fui de irme, de buscar, no tengo ese arraigo familiar. Tengo 2 hermanas a las cuales quiero profundamente y tenemos el vínculo que podamos tener, porque también fuimos criados como separados y bueno, tuve una mamá con determinadas características que tampoco es una cuestión que a mí, como puede ser las madres, lo estandarizado, lo que podemos esperar. Entonces, busqué otras madres, busqué otros padres, busqué otras tribus, como le digo yo, y eso a mí me permitió vivir de una manera con la cual estoy completamente contento y feliz de cómo vivo, ¿no? Porque todas las cosas que yo pasé me trajeron hasta acá. Un gran buscador. Siguiendo su búsqueda y gracias al fútbol, con 20 años, en el año 93, viaja a Rusia. Con el equipo platense llega a Moscú y en ese mismo recorrido también pasa por España. El fútbol es otra pasión constante en la vida de Pata, siempre jugando como golero, igual que su padre. Y ese viaje a Rusia fue en el año 93. Yo tenía 20 años. Fuimos a jugar a Moscú y fui a jugar al fútbol. Me enganché con una rusa y yo iba a ese viaje ya sabiendo que bueno, por toda mi ideología, por familia, iba como al lugar donde para mí era, que siempre me llama la atención y me interesó, ¿no? Y más lo soviético que lo ruso. Y eso se dio mágicamente. Y yo estaba enamoradísimo, tenía 20 años y era como, un viaje que había pautado. Yo tengo los nombres de mis hijos tatuados en ruso, tengo acá tatuado la palabra plan en ruso, pero para mí el idioma y por ese viaje es como que va en la piel, ni más ni menos, ¿no? El nombre de mis hijos en la piel y todas esas cosas. Y la palabra plan, que todos los días me despierto y la leo, que yo tengo un plan de vida y sé hacia dónde voy. Y está bueno que lo tenga a mano para recordármelo todo el tiempo. Ese viaje sin duda fue un fermento de muchas cosas. Además del fútbol y el amor, también fue un catalizador de su otra pasión, la fotografía. Fue en Rusia donde Pata compró su primera cámara, una mítica Zenith. Era una época especial donde el muro recién había caído, la rareza y la incertidumbre eran parte diaria de la realidad. Desde entonces, lo incómodo y lo que rechinaba llamando a su puerta. Ahí me compré una cámara Zenith. Ahí ya empezó mi pasión ahí por la fotografía. Yo siempre la sospeché esa pasión, siempre me gustaba la fotografía, bueno, analógica, revelar, pero siempre de un lugar como hobby, ¿no? Me acuerdo que en ese viaje la compré, además una época muy especial porque el muro había caído en el 90, 89, 90, estaba todo muy raro ahí. Y en verdad me dediqué a recorrer y después me junté con todo el equipo de vuelta para ir a España. Muchos ya no me hablaban porque yo me fui. También había hecho un viaje anterior, un año antes de viajar a Rusia. En esa oportunidad fue a México. De estar en lugares y en una época con 20 años que con una avidez de conocer y recorrer y bueno, esa inquietud por conocer del país a donde iba, las costumbres, la cultura,
y siempre llegar como al hueso o al fondo de las cosas, ¿no? Muy vivencial, una persona, he sido siempre muy, yo me defino, mira, como, yo creo que las personas a lo largo de la vida vamos buscando todo el tiempo, somos grandes buscadores, no buscamos. Algunos se encuentran y ya no buscan más, otros se cansan de buscar, ponele, y a mí me pasa eso, lo que constantemente estoy buscando, ¿no? Todo el tiempo. Y si arriba alguna cosa que ya busqué y encontré, busco como otras cosas más, ¿no? Eso me mantiene como mucho movimiento, me mantiene revisándome también a mí, saliendo de mi zona de confort. Y bueno, es como que desde esa niñez que te contaba un poco, esa inquietud y esas características del niño que tenía, sensible, inquieto, intenso, insoportable algunas veces, se fue madurando, fue creciendo y se mantienen todas esas características. Así que yo cuando llego a las cosas que hago hoy en mi vida, cuando miro para atrás, hay como toda una línea que conduce este camino a lo que soy hoy, ¿no? Con características de las etapas que tuve en mi vida. Los momentos más significativos de su infancia transcurren en Salto, y sus primeros recuerdos son de los veranos que pasaba en el norte, en la frontera con Argentina, a casi 500 kilómetros de Montevideo, la ciudad donde vivía el resto del año con sus padres y sus hermanas. Allí, en Salto, estaba la familia materna, que lo acogió siempre en los veranos largos y claros de la niñez. Los recuerdos más lindos y más claros que tengo, por ejemplo, de mi niñez y de toda mi vida, están emparentados con Salto, con mis vacaciones en Salto, con mis tías, mis abuelas, mis primos. Me iba en avión, en esa época, en los 70, había una línea que era de los militares, llamada TAMU, y me ponían en el avión solito, chiquito, y había un azafato que era un militar, y me recibían allá mi abuela y mi tía, y viajaba solo, viajaba en la cabina del avión con los pilotos. Toda su infancia orbita en torno a Salto, lugar donde se fue forjando de a poco su identidad. Pata tiene 2 hermanas que se quedaban en Montevideo, en la casa de sus padres, mientras él viajaba solo y pasaba 3 o 4 meses de verano fuera de su núcleo familiar, con su abuela, tías y primos. Y siempre estaba como boyando por todos lados, y eso me daba mucha libertad también a mí, porque tampoco era hijo, era sobrino o era nieto. Sí, siempre fue muy inquieto y no había como una ley ahí determinada. Como mis padres estaban lejos, hacía bastante lo que quería, ¿no? Y bueno, eso me permitió explorar muchas cosas, siempre fui muy inquieto, siempre fui muy sociable y creo que también se fue forjando una cuestión de supervivencia en mí, ¿no? Después yo cuando tuve mis hijos me di cuenta de que eran tan chiquitos, no sé si me separó un hijo tan chico, ¿no? Pero bueno, él fue como fue y estoy muy agradecido que haya sido así también. Pese a estar lejos de sus padres, sus estadías en Salto no dejaron en él más que agradecimiento. Siempre arropado por algún referente familiar como su abuela o una tía, fue construyendo una red de apoyo emocional que lo contuvo y lo siguió también mucho tiempo después. Yo tengo un enorme agradecimiento y un gran reconocimiento a a 2 tías, que en esas tardes de calor de 45 grados en Salto, me tiraban en la cama grande y me rascaban la espalda, ¿no? Y me mimaban y me cuidaban, y eran muy cariñosas conmigo. Y yo con los años empecé a entender que todos esos gestos que estarían conmigo, en algún punto, y sin que suene como fatalista, a mí me salvaron la vida. Me dan esa dosis de cariño y de amor y de cuidado y de visibilizarme, ¿no? De darme un lugar. Y hasta el día de hoy yo soy muy agradecido y tengo un vínculo muy amoroso, sobre todo con una de esas tías que he seguido el vínculo como más intenso y más de cerca, que evidentemente para mí fue una cuestión de identificarme. Otra figura importante de referencia para Pata fue su tío, que era profesor y que fue destituido en la época de la dictadura cívico-militar. La destitución implicaba la prohibición de ejercer la docencia por su ideología política, obviamente contraria al régimen. Vengo de una familia donde, bueno, mi tío en dictadura estuvo preso, destituido, un montón de situaciones que yo después de grande empecé a entender, ¿no? Mi tío era profesor de química en Soy de Salto y, bueno, fue destituido de todo ese viaje. Y me acuerdo que cuando yo era chico, él estaba encargado de una calecita en Salto, Parque Arriague, ¿no? Y yo no tenía ni idea, iba con mi otro primo, hijo de él,
Y él era el que vendía los boletos, el que pedaleaba para que la calecita diera vuelta, él se encargaba de todo el parque de diversiones y era lo que nos podía ofrecer. Y yo me acuerdo que era como confuso para mí, ¿no? Cómo hacía todas esas cosas, o hacía después de básquetbol y hacía como changas, ¿no? Y después cuando fui creciendo fui entendiendo la historia, yo me encargué de recuperar esa historia y, y la dimensionó y la valorizó muchísimo más, ¿no? Ahí también tuvo un gran referente paterno. Pata se encargó de recuperar y reivindicar la historia de su tío, quien, como descubrió años después, también había padecido la misma enfermedad que él, la adicción. Mi tío también era adicto, fue alcohólico, y bueno, también ahí entendí que venía de una familia también con una predisposición también a eso. Todo me llevó a entender que soy como una especie de codo en el río, del agua, que cambia el recorrido y puedo cambiar esa historia que nos pasa muchas veces a nivel familiar a todos, ¿no? Que repetimos mandatos y no sabemos por qué, y bueno, eso me permitió también, dentro de lo doloroso, encontrar como parte de mi historia también para poder cambiarla, ¿no? Y como toda historia, esta tampoco termina si no se proyecta en el presente y en los anhelos. Pata es padre de 3 hijos, todos de distintas edades, y ellos son el motor de su vida en este momento. Yo tengo 3 hijos, tengo Melissa de 21 años, Azul de 20 y Juan de 9, que son de 3 mamás diferentes. Con la mayor se da una situación de encuentro hace relativamente poco más de un año. Pata nunca supo de su existencia, aunque tuvo la sospecha. Ella vivió lejos de él hasta que decidió buscarlo queriendo recuperar su origen. Juntos emprendieron ese camino de amor y conocimiento que siguen transitando hasta el día de hoy. Un encuentro increíble y que hemos empezado un camino maravilloso de construcción, no de reconstrucción, sino de construcción de cero. Y ella es artista y estudia Bellas Artes y bueno, entonces se da una cuestión ahí, estamos en ese viaje increíble que me acompaña, como Sur me ha acompañado durante muchos años, estudia psicología y me ha acompañado también en mis idas y en mis locuras. Y Juan, el más chico también, ¿no? Y bueno, ahí estamos presentes para todas, tratando de estar con ellas, me acompañan. Y bueno, cada uno de su lugar saben que tiene un papá con determinadas características, como todos los papás, pero a mí me ha ayudado mucho a paternar eso, por ejemplo. Yo estando con Juan en el asentamiento en verano, me acuerdo que donaron una piscina, una pileta hecha de goma, y sus amigos eran del asentamiento y estaban ahí y se bañaba con ellos. Y ahí me empecé a dar cuenta de que a veces los que somos papás estamos siempre preocupados en qué darle, qué tener, cómo sería, nuestra propia historia, lo que no tuvimos y se los queremos dar a ellos, ¿no? Un montón de cosas nos pasan que nos cuestionan ser padre, y nos pasa a todos, y nos pasó a nosotros con nuestros padres, y nos le reclamamos a nuestros padres. Entonces yo me di cuenta de que una manera súper práctica era que yo me pudiera acompañar en lo que su papá hace y cómo vive, ¿no? Y qué le interesa. Como él mismo explica, su manera de paternar desde el ejemplo nace de la pérdida y no de la ganancia. Esta nueva etapa de verdad y limpieza le permite poder contarles sus errores para que puedan aprender de ellos o simplemente sepan quién es y de dónde viene. A mí me gusta y me da mucha tranquilidad de que sí fui esto hace muchos años, pero también soy esto, ¿no? De que sí pasé por esto, pero también hoy estoy desde este lugar, ¿no? Entonces ahí es como el ejemplo real, más honesto que les puedo dar, ¿no? Perdí y me levanté. Fui aquello, pero también soy esto, ¿no? Y es un mensaje bastante general que también se lo doy a mis pacientes. Cuando Pata habla de su presente o de su futuro, los nombres de sus hijos salen disparados a borbotones de sus labios, y todos sus anhelos o proyectos siempre se encaminan a acompañarlos a perseguir sus propios sueños. Mi prioridad, así despegada, son mis hijos. Mis hijos. Descubrí una nueva forma del amor, lo que no es amor de pareja, ni amor por una mujer, en mi caso, ni es un amor que fue construido y que hoy está como maduro en mí y que me lleva a moverme todo el tiempo. Patrocinar cosas, apoyar, estar, acompañarlas. Que también hay una cuestión de enmienda, ¿viste? Que enmienda conmigo también, ¿no? De estar presente, de poder decirle que las quiero, que las respeto, que me equivoqué, de que intenté y no me salió, de que esto sí me salió. Y en verdad, yo siempre le digo que plata no tengo, así que el legado mío van a ser mis fotos y mis cámaras y todo eso, ¿no? Ese legado, sin embargo, no gravita solo entre el error y la pérdida,
sino también en la honestidad de asumir sinceramente y construir desde ese lugar. Yo les puedo hablar de ese lugar, de lo que no me salió, de lo que no pude, de lo que intenté, y también de lo que pude y salí adelante. El mejor ejemplo es mantenerme limpio. Sí estuve acá, pero hoy soy este. Y eso va enrabato a vivir de lo que me gusta, cuando lo pude hacer, a defender ese derecho, pero sobre todo te enmienda. Primero conmigo y después con ellas. En este presente, Pata se reconoce buscando, se proyecta en nuevos desafíos tanto en lo personal como en lo profesional. Después, como me veo más inquieto, haciendo más cosas, buscando más cosas. A mí hay un cantante que es mi cantante preferido, que es fallecido, se llama Santiago Feliu, de la Nueva Trova Cubana, que todo lo que escribe ha cantado es como que canta de mí, ¿no? Y hay una canción que se llama Despojo, que es una canción que él habla de él, y él habla de mí. Fuera de mí lo que me creció, viviéndola la vida por ahí, duda y paciencia excesiva, timón a la deriva y solución sin porvenir. Sáquenme de mí. Entonces, buscar ese equilibrio entre romper donde hay que romper y no romper donde no hay que romper. Que a veces no me doy cuenta porque mi naturaleza tiene que ver con eso. Yo soy un gran salvaje. Si fuera por mí, mi estado natural sería acá en el centro de Montevideo, 18 de Ejido, con un taparrabos y un palo, y ese es mi estado natural. Fuera de mí la tristeza acumulada, la distancia que me di, la intensidad sin cabeza, la falta de belleza necesaria para ti. Sáquenme de mí. La intensidad, o la intensidad misma no tiene mucho sentido. Para la intensidad por un motivo, por un proyecto, por defender una trinchera, por involucrarse en algo, es súper redituable. Porque esa intensidad está en vos, ¿no? Está en mí. Se viene un siglo infectado, macabro y dorado. ¿Cuánto tendré que invertir en mi niño y su sobrevivir? Ser uno mismo supone un poder de tu lado, pero sacando el oscuro es la única manera de llegar a donde ir. Cuando yo estuve en La Habana viviendo, en el año 96, fui 2 veces, pero estuve mucho tiempo en La Habana, y donde yo vivía, en el barrio El Vedado, había una madre santa, vestida de blanco, de la religión yoruba, y adoraba, ¿no? Entonces me decía, oye, Pata, tú, ven aquí, te haré una limpia. Una limpia es como, ven aquí, Pata, te hago una limpia, no sé qué. Y me acuerdo que me preguntó qué cosas quería sacarme de mí, no quería tener más. Y era una tarde, me acuerdo. Y al principio quedé así, y empecé, y me di cuenta que me quería sacar tanta cosa, ¿no? De mí. Que muchas de esas cosas que me quería sacar es lo que Santiago Feliu canta en esa canción. Sáquenme de mí la tolerancia de vivir desenchufado, el sentimiento acelerado, la infantil idea de esperar por su llamado, el soñador crucificado. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con sacarme esa cuestión de adentro que tengo que bueno, eso, todas esas características que cuando están mal enfocadas fueron tan destructivas y tan dañinas a niveles de jugar con mi vida y bueno, mi vida no valía. Yo no quería llegar a esos lugares, pero llegaba. No tenía ni registro del cuidado y de las cosas que puse en mi cuerpo y mi vida. Y después valorar esas cuestiones, ¿no? Y de que intentar de que también, de que no fue suerte de que no me morí, y de que no fue suerte de que no me mataron, y de que no fue suerte de que no sé qué. Fue algo que a mí me estaba cuidando. Sáquenme el insisto de poeta rebuscado, el ego desubicado, la sinsentida caricia, la avaricia sin hermanos. Sáquenme. Dice que la religión es para los que no quieren ir al infierno, y la espiritualidad para los que venimos al infierno. Ya estuvimos ahí, no hay nada. Saquen la espina de la promesa incumplida, el desespero que me apartó de tu lado. Saquen el frío que da el recuerdo que olvido, el desamparo del enfermizo destino. Sáquenme. Y que a veces me pasa eso con las religiones, ¿no? Si crees o no crees, nos preguntan muchas veces, ¿no? Para mí, o Dios, ¿no? Yo creo que es más importante que Dios pueda creer en nosotros que nosotros podamos creer en Él, ¿no?
Gracias por escuchar otra historia de Recordarte, un podcast donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. Este episodio fue producido y escrito por Cecilia Colazzi, la edición fue de Nidia Herrera y Paola Cadena y la música original es de Mike Forrestal. Que sigan llegando más historias desde el sur y que ustedes sigan disfrutando de estas vidas que se narran en todas sus versiones. Hasta la próxima.